no salen las cosas, perdemos pelotas muy fáciles, adelante, nos agarran de contragolpe, nos sorprenden todos, entonces yo pienso que hoy estuvimos un poquito flojos en la defensiva, pero vamos, eso se habla en casa, vamos a tratar de aclarar todo, a hablar de eso y no queda otra cosa que alentar a los muchachos para que sigan adelante, queda todavía terreno. Ahora ya estamos fuera de esta copa, pero vamos a seguir luchando. ¿Le merece alguna opinión el inicio de la jugada del segundo gol de Soldamérica? Protestaron mucho una mano al árbitro del partido. Y bueno, quiero escuchar después el comentario de la gente, porque a nosotros una jugada que la autoridad máxima del partido es el árbitro, ¿verdad? Esa es la autoridad. El señor dio buena la jugada, salió la jugada, una jugada, dos jugadas, la tercera jugada fue gol y regresa a la primera jugada. Entonces anuló. Ahí podía regresar también, lastimosamente no regresó, fue mano. Si regresábamos fuera mano. Entonces no sé qué está pasando. La máxima autoridad perdió totalmente su autoridad porque el VAR le manejó ahí. ¿Y por qué hoy no le manejó el VAR a esta señora? Que ahí hizo mano y corrió, se fue bueno. Entonces estamos muy incoherentes, yo creo que estamos bastante incoherentes porque la máxima autoridad sigue siendo el árbitro. Él lo que marca, contra Luqueño se vio, si estamos viendo la mano que siga adelante, corrió al lado del que acarreaba la pelota, corrió ahí, llegó el gol y marcó el medio. Quiere decir que de ahí hasta allá dio válido la jugada, pero viene otra gente y le suspende. Hoy pasó muy parecido porque tenía que haber llamado y suspender también.